Muy buenas noches a todos mis amigos, mis amados y bienvenidos nuevamente. Otro año más, otro día más, otro estudio más a este nuestro espacio, ¿verdad? Eh, el secretario hoy pecó, no sé qué número de estudio es. Se los prometo que se los voy a buscar, pero ahora mismo sé que es el 200 y pico, pero no sé el 200 qué. Pero el YouTube no miente. Vamos a ver. ¿En cuál estamos? En el 245, señores. ¿Sí? ¿No? ¿Qué dice Wanda? El último que yo tengo aquí. ¿Cuál es el último que tú tienes? 247. 247. Pues ya. ¿Qué fecha tiene? No escribió la fecha, la No, sierva. el 10 de diciembre, pero. 10 de diciembre, pues ya ese fue el último. Pues 240 y ¿qué? Después, Pues 248 estamos hoy, 248 oportunidades, señores. Dios me los cuide y me los guarde a todos. Hoy comenzamos una nueva serie. En ese tiempo de descanso, ¿verdad? Pues estuvimos buscando la dirección del Señor. Ya yo venía, ¿verdad? Como que siendo estimulado en oración por varios de los temas que vamos a estar conversando y hemos titulado esta serie El Evangelio no conocido, las eternas riquezas de Cristo. Y voy a estar alimentándome de varios libros para mientras vayamos desarrollando la serie. Uno de ellos, de los que voy a estar utilizando, se llama El Evangelio para la Vida Real o The Gospel for Real Life. ¿De quién? De Jerry Bridge. Es que el tipo es bello, es una bendición tremenda. Este es uno de los que voy a estar usando. Luego, ¿verdad? Según vaya alimentándome de los libros, pues les voy a seguir diciendo. Entonces, está lindo el tema, ¿verdad? Saludos a José que entró por ahí también. El Evangelio no conocido, las eternas riquezas de Cristo. Hay tema para rato ahí, está bien, bien, bien lindo. Entonces, a mí siempre me gusta estimularlos a ustedes con preguntas, ¿verdad? Hay 5 preguntas bien importantes que te voy a vaciar ahora mismo. Y si Dios lo permite, durante el ratito que vamos a estar aquí, vamos a ir revisitando algunas de esas preguntas. Amén. La primera pregunta es la siguiente: ¿cuánto crees conocer del Evangelio? ¿Mucho? ¿Poco? ¿Suficiente? ¿Cuánto crees conocer del Evangelio? Lo que me lleva a la próxima pregunta, que es: ¿habrán cosas que desconoces del Evangelio? Yo creo que sí, que pueden existir cosas que desconocemos del Evangelio. Si tu respuesta es que sí pueden existir cosas que desconozco del Evangelio, entonces, ¿cómo crees que esas cosas que desconoces pueden impactar tu vida hoy? Esas cosas que posiblemente desconocemos del Evangelio. Oye, si con lo que tú conoces tu vida ha cambiado, ¿cómo tú crees que va a cambiar con aquello que desconoces todavía? Es decir, esas cosas que desconoces todavía, ¿cómo tú crees que impactarían tu vida hoy? Tu estado actual, tu situación de ahora, tu crisis de ahora, de hoy. Si con lo que tú conoces ya te cambió la vida. ¿Se entiende? Otra preguntita. ¿Es la salvación el único fin o propósito de la muerte y la resurrección de Jesucristo? Ese es el único propósito, ese es el único fin, la salvación. Vamos a verlo.
Y esta es la última pregunta, muy importante. ¿Debe ser el pecado nuestro foco principal en nuestro diario vivir mientras esperamos la venida de Cristo? Ese es el tema principal en el que debemos estar enfocados. Unas preguntitas. Enfocado, dice, pero inevitable pecar. No, ya. No, Valga la aclaración. Raúl dice, enfocados en evitar. Claro. Busca un poquito a Jo. Vamos a joder al nene de la esquina. No, claro, pero entonces la pregunta es si ese es el foco, o sea, si nuestro único foco mientras esperamos que Cristo venga por nosotros, si el único foco debe ser evitar el pecado. Entonces, pues que como esto me gusta, pues uno sigue por ahí, ¿verdad? Pudiera seguir haciéndote preguntas, ¿entiendes? O sea, ¿cuánto tiempo tú gastas en eso? Pero bueno, te hice algunas preguntitas, ¿verdad? ¿Cuánto crees que conoces del Evangelio? ¿Cuánto puedes desconocer? ¿Cómo eso que desconoces puede impactar tu vida hoy, tu crisis de hoy, tu situación actual? Si es la salvación el único fin o propósito por el cual Cristo murió y resucitó. ¿Cuánto peso le damos a evitar el pecado en nuestro day to day? Algunas preguntas, ¿verdad? Que posiblemente muchos nos hacemos en secreto. Hello. ¿Ok? Esta serie se va a concentrar en desglosar y en entender conceptos que describen a manera más profunda todo lo que Cristo conquistó en la cruz para ti y para mí. Conceptos que normalmente por falta de tiempo no se hablan a profundidad. Y te tienes que... No, lo voy a dañar. Lo voy a dañar. ¿Ok? Esto es lo que queremos hacer en esta serie. Entonces, una vez nosotros empezamos a entender mejor estos conceptos con mayor profundidad, lo que se debe esperar es que el amor por Cristo crezca. Lo que se debe esperar es que el amor por Cristo florezca, que nuestra admiración por Jesús crezca más y que se haga más fuerte en nosotros. Más nada. Entonces, ¿qué tú crees que pasa con un cristiano, con un seguidor de Cristo seguro, convencido, confiado en lo que su Salvador hizo por él y para él? ¿Qué tú crees que va a producir eso? Armas letales en contra del género de las tinieblas. Eso va a producir cristianos saludables, firmes, fuertes, con base y fundamento. ¿Acaso la palabra habla de tales seguidores? ¿Verdad que sí? Así que el propósito de esta serie es que podamos nosotros con paciencia, con calma, con detenimiento, estudiar, discutir, pensar y meditar en estos conceptos que normalmente por falta de tiempo no se tocan y no se hablan. Amén. ¿Se entendió hasta aquí? Yes. Las eternas riquezas de Cristo. ¿Qué es eso? Las eternas riquezas de Cristo representan beneficios, bendiciones disponibles para nosotros aquí y ahora. Cosas que nunca llegamos a disfrutar porque estamos demasiado ocupados en el círculo de me ensucio, me limpias, me ensucio, me limpias, me ensucio, me limpias y pierdo la vida ahí. Estoy salvo, pero gasto la vida en el me ensucio, me limpias y nunca logro llegar a conocerte porque se me va la vida en el me ensucio, me limpias, me ensucio, me limpias. Así que eso es lo que nosotros queremos. Que de este lugar puedan salir cristianos, seguidores de Cristo, firmes, confiados, seguros, que entienden las verdades del Evangelio y podamos empezar a disfrutar cosas
que ya fueron conquistadas para ti, para hoy, para que puedas soportar el fuego de lo que viene y de lo que nos toca vivir día tras día. ¿Se entiende? Mira con lo que quiero empezar. ¿Cuántos aquí tienen iPhone? O Android, ¿verdad? Todo el mundo. ¿Quién tiene Android? ¿Tú nomás? Yo. Todo el mundo iPhone. Bueno, pero puede ser que aquí en la marquesina virtual tenga gente con Android. Oye, del 100% del potencial que tiene tu teléfono, ¿cuánto más o menos tú crees que tú usas? Del 100% de todo lo que ese teléfono puede hacer, de todo el potencial que es, ¿cómo se llamaba el de Apple? Steve Jobs. De todo lo que ese machote diseñó, de esto es todo lo que puede hacer este iPhone. De todo ese potencial, ¿cuánto tú crees que tú usas en tu day to day? Como un 5. O sea, Un 10 o 15%. poco. Dicen las estadísticas que en los Estados Unidos el americano tiende a utilizar como máximo el 30% de la capacidad de su teléfono. 30%. ¿De cuánto vale un iPhone? Mucho pesos. 1,000 pesos. 1.300. Todo el mundo paga 1,000 pesos por el iPhone para usar el 30%. Escúchame, entonces, lo que quiero mostrarte es que tú pagaste esos $1,000 por ese iPhone y hay cosas, beneficios que están disponibles para ti en ese artefacto que pagaste, pero no le estás sacando el jugo, no estás disfrutando de esas cosas adicionales que tiene porque las desconoces. Entonces tú tener un teléfono que llama, que testea, que ve Netflix, que hace redes sociales y lo usas más que para testear y más nada, pues oye, tú decides, ¿verdad? ¿Cuánto lo usas? Te voy a dejar ese pensamiento ahí. Que solo usamos ¿cuánto? El 30% de la capacidad total de nuestros teléfonos. Pero todo el mundo lo paga. ¿Se entendió? ¿A cuánto le gusta mi café? Aleluya. Oye, digan lo contrario. ¿A cuánto le gusta el deber? No. Déjala quieta. Déjala quieta. Hoy Vero va a hacer café. Hoy le toca a Vero. Oye, ¿qué? Hoy le toca a Vero. Pero mira la cara de Yeriel. Pero no te puede vender. Yo se lo dije. Mira la cara de Yeriel. Yeriel dice que no. Eso. Él dijo, Mira, diantre, desea yo que que venía venga aquí, por no le el- toque. Él le había dicho, diantre, yo Hoy que le venía con toca. las botas puestas para el café de América. Qué feo de que Hoy le toca a Vero. Mira, si tú te compras una cafetera como la mía, una Breville, tú puedes colar café. O sea, totalmente tú puedes colar un buen café en esa cafetera. Pero si tú no sabes el tamaño que vas a moler, si tú no sabes el tiempo de la extracción, si tú no conoces el peso de cuántos gramos de café vas a ponerle a esa cafetera, si tú desconoces todas esas cosas, tú vas a hacer café. No para botarlo, te lo tomas. Tú vas a hacer café. Raúl le habla como si Ok, tuviera experiencia de pero tú no le vas a sacar el potencial completo a ese café porque desconoces el tamaño del molino, el peso del café, cuánto vas a usar, cuánto tiempo de extracción, tan. Tienes beneficios en esa máquina de café que por desconocerlos no los gustas. Va acorde con lo del iPhone, ¿verdad que sí? Este es el tercer y último ejemplo que voy a usar para ilustrar lo que queremos enseñar hoy. Este esclavo, imagínense en los tiempos bíblicos, ¿verdad? Donde los esclavos no era el mismo concepto de los esclavos del Ku Klux Klan en los Estados Unidos, ¿verdad? En los tiempos bíblicos el esclavo era un trabajador que trabajaba para este señor, muchas veces se amaban,
no necesariamente el esclavo era castigado o maltratado. ¿Se entiende? Era un trabajador que trabajaba para un señor. O sea, este esclavo estaba trabajando o había estado trabajando para este dueño de hacienda o para este señor por más de 30 años. El dueño de la hacienda muere y sin tener ningún heredero le deja toda su fortuna al esclavo. ¿Hasta aquí están conmigo? El dueño de la hacienda le deja $500,000. $500,000 le deja el dueño de la hacienda al esclavo. Le dejan todo a su nombre. Alguien del banco va a donde el esclavo y le dice: caballero, todo esto es de usted, y tiene la cantidad de $500,000 que le dejó el dueño de la hacienda para su disposición cuando usted quiera. Pues, de show. Pasa un año y el esclavo no tocó $1. Simplemente trabajó la tierra como siempre. Alguien del banco vuelve al año y le dice: caballero, vengo por aquí para recordarle que usted tiene $500,000 disponibles, ¿verdad? Aquí en los depósitos, que usted lo puede disponer como usted quiera, y usted lleva un año sin venir y sin disponer de este dinero. Lo que está haciendo es perder dinero. Y el esclavo le dice: pues mira, dame $50 para comprar las cositas de la casa. Y el del banco le dice: pero ¿por qué usted se limita a pedir solamente lo que necesitas para hoy, cuando a ti te dejaron una herencia que te va a resolver por toda tu vida? Y es sencillo. El esclavo nunca había manejado dinero. Él no sabía cuántos son $500,000. Él lo que sabía era lo que necesitaba para satisfacer sus necesidades de hoy. Pero ese esclavo nunca había manejado dinero. ¿Se entiende? Igual somos nosotros cuando nos toca manejar la herencia que nuestro Padre nos ha dado y regalado. Nosotros no estamos acostumbrados a manejar cosas eternas, porque hemos sido esclavos del pecado toda nuestra vida. Entonces, lo que desconocemos del Evangelio es todo lo que está depositado en nuestra cuenta de herencia, pero no lo utilizamos porque no lo conocemos. De la misma manera que usamos solamente el 30% de nuestro iPhone, de la misma forma, también desconocemos muchas de las cosas que Cristo conquistó para nosotros en su muerte y su resurrección. Y así como todo el mundo le toca pagar $1,000 por el iPhone, Cristo pagó por todas, no por las que tú usas solamente. Entonces yo creo que es solamente justo y necesario que hablemos de estas conversaciones para que podamos empezar a apoderarnos en la fe de las cosas que fueron conquistadas para nosotros. ¿Se entendió? Si no se entendió, voy para atrás. No tengo prisa. Tenemos un año entero. Señores, la vida es dura. ¿Estamos claros? La vida es dura y a veces parece que para los seguidores de Cristo es más dura todavía. Porque nosotros los que amamos al Señor, y escuche bien lo que dije, nosotros los que amamos al Señor, tenemos preocupaciones que los impíos no tienen. Y utilizo la palabra impío a propósito, porque la impiedad es vivir una vida como si Dios no existiera. Pues el impío es el que vive su vida como si Dios no existiera. El impío vive preocupado en las cosas que no le salen como a él le gusta, o que no le salen las cosas como quiere, o que no alcanza sus metas personales. Nosotros, los seguidores de Jesús, tenemos que lidiar con todas las situaciones diarias, igual que el impío. Plus, tenemos que trabajar
con el dolor que causa en nuestra vida el pecar. Y tenemos una lucha campal en contra del pecado. Porque aquel que ama a Jesús no desea pecar. Y crea un gran dolor desear no pecar y no poder detener el pecado. Crea dolor y crea tristeza. El impío no tiene que trabajar con eso. Entonces de momento puede parecer que para el seguidor de Jesucristo es un escenario un poquito más difícil. ¿Sí o no? ¿Se ha sentido usted de momento así? Un poco frustrado porque usted quiere serle fiel a su Señor. Usted ama a su Señor. Tú te vas de rodillas. Sientes su presencia, sientes sus caricias y al otro día, como decía Salomón, esto es como un tsunami, que esto no hay quien lo detenga, esto no hay quien lo pare. Si se ha sentido usted así, pues vamos en un buen camino, ¿ok? Porque estamos todos en el mismo barco, ¿se entendió? Entonces el cristiano lucha con todo lo que el impío lucha, plus le sumamos el tema del pecado. Señores, saque su lápiz y apunte. Es necesario que usted apunte esto. El pecado trae a la vida del que ama a Jesús. El pecado trae culpa. El pecado trae condenación. Y esta es la peor de todas. El pecado trae un sentido de alejamiento de Dios. El pecado trae a la vida del que ama a Jesús. El pecado trae culpa. Trae condenación y trae, esta es la peor, un sentido de alejamiento de Dios. Nosotros vivimos la vida en Cristo como si estuviésemos jugando Mario Bros. Que cuando tú te caes por el bajanco o te come el mostrito, te toca empezar de nuevo. Y así nosotros vivimos nuestra vida en Jesús. Cuando te resbalaste, te echaste toda la culpa, tú mismo te condenaste y tú mismo catalogaste que estás lejos de Dios y das para atrás a hacer los procesos que tú mismo determinaste que te hacen santo. Hello. Cometiste un error. Te resbalaste, caíste en algo que te hizo sentir muy triste y tú mismito te encargas de dejar que la culpa y la condenación y tú mismo dices, me toca volver a empezar. Y te vas al principio y dices, no, pues tengo que orar, tengo que ayunar, tengo que tirarme aquí, tengo que estar y hasta que yo no sienta que el ambiente está, cuidado, mira lo que digo, hasta que yo no sienta que el Señor está... Yo no me permito a mí mismo yo avanzar. ¿Entiendes? Ese es el círculo que yo te hablé en el principio. Me ensucio, me limpias. Me ensucio, me limpias. Ese no es el evangelio. Yo quiero que tú entiendas que si tú estás viviendo algo así, tú estás viviendo en un evangelio torcido. Estás viviendo en un evangelio dañado. Para eso no fue que Jesús, el Cristo, murió. Eso no fue lo que los profetas profetizaron cientos y cientos de años antes de que llegara el Salvador. Para eso no fue que Él murió y resucitó. Para que cuando tú no logres trabajar con el pecado, tú mismo digas, tengo que empezar de nuevo. Y te tiras tú mismo para atrás, te tiras tú mismo a morir, a desarrollar tu plan de cómo acercarte a Dios cuando el plan ya está trazado. ¿Se entiende? ¿Van conmigo hasta aquí? El pecado trae culpa, trae condenación y trae un sentido de alejamiento de Dios. Jerry Bridge dice, en este hermoso librito que tengo aquí, mira cómo lo dice él, cuando no logramos salir del círculo de la culpa y la condenación por los pecados, es que tenemos un conocimiento torcido e incompleto del Evangelio de Jesucristo. Tú te puedes convertir en un cristiano que sirve full en la iglesia. Tú te puedes convertir en un seguidor de Cristo que trabaja incansablemente por la obra.
Puedes ser un seguidor de Jesucristo que diriges un ministerio súper productivo y bendices un montón de gente. Puedes ser un seguidor de Jesucristo salvo por la gracia de Dios y tener una intimidad triste y tener una intimidad estresada y tener una intimidad desconfiada porque la culpa te roba de toda oportunidad. Hace que se desvanezca de tus manos cualquier disfrute que puedas tener en Dios. Así vive la mayoría de la gente. Así vivimos muchos de nosotros. Escúchame bien. Esto puede parecer que no pasa, pero yo te diría más. Esto pasa en más vidas de las que tú te puedes imaginar. Porque mira lo que dije, podemos ser cristianos o seguidores de Jesús que parezcamos muy exitosos y tener una vida íntima triste. ¿Es eso el fin del evangelio? ¿Es eso? ¿Para eso fue que Cristo murió y resucitó? Porque si fue para eso, entonces realmente no le estamos sirviendo al Cristo de la Biblia. Le estamos sirviendo una idea del evangelio pequeña, limitada, no tan poderosa como habla la Biblia. ¿Se entiende? Cuando tienes un evangelio incompleto, significa que desconoces. Y cuando tú desconoces o tienes un evangelio incompleto, es que entonces ahí es que empieza el evangelio torcido. Porque se tuerce, porque desconoces muchas áreas del evangelio. Entonces hay que conocer las partes ocultas del evangelio, conocer la totalidad de lo que significa lo que hizo el Salvador, para poder tener verdades seguras, inconmovibles, inconfundibles, verdades que no se contradicen, ni siquiera en el momento en que pecas. Porque es que ese es el problema. Es que entonces leemos, confesamos, cantamos unas cosas en la iglesia, pero cuando se presenta el pecado en tu vida, nada de eso funciona. Y ahí entra el piloto automático de tu idea del evangelio. No es que tengo que empezar otra vez. No, yo no me merezco esto. El Señor me está mirando tú sabes, con desagrado. Ahí está el látigo. Así somos. Por eso el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón nosotros detenernos a conocer las eternas riquezas de Cristo, las verdades del evangelio, y que podamos salir de aquí gente que a pesar del pecado en nuestra vida vivimos vidas para Cristo, porque no nos permitimos vivir una vida en Cristo, porque seguimos dando para atrás. Es que me falta tanto, tengo tantas cosas que arreglar. Tengo tantas cosas que arreglar, de verdad, que es que cada vez yo sigo leyendo la Biblia y yo veo más cosas, y yo veo más cosas, y yo veo más cosas que cambiar. ¿Tú sabes una cosa? Tú sabes que Jesús dijo en su primer discurso en la multitud, dijo: bienaventurados los pobres, porque de los tales es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres. Si tú eres pobre es porque no tienes para comprar. Hay algo que te gusta, pero no tienes para comprarlo. Y si tú eres pobre en los temas espirituales, significa que hay algo que tú quieres, pero no lo puedes hacer. Tú quieres honrar a Dios, pero tú no puedes, porque el pecado lo tienes ahí. Eres pobre, pero Dios, que es rico en misericordia. Pablo lo dice hermoso en Romanos. Mas así demostró Dios su amor para con nosotros, que aún siendo nosotros pecadores, entregó su Hijo por amor a nosotros. Ese es el evangelio. Bueno, es parte del evangelio.
Cuando tenemos un evangelio incompleto, pensamos que el evangelio es solo para los nuevos convertidos, los que llegaron a Cristo. Eso transforma su vida, pero después que llevas un tiempito en la iglesia hay que trabajar. Pues te toca a ti bregar con tus cosas, papi. Te resbalaste. No, papi, vuelve. Eso es un evangelio incompleto, un evangelio torcido. Ahí no hay comprensión de lo que Jesús, de la profundidad de lo que Jesús hizo en la cruz. Un evangelio torcido hace que tú persigas un evangelio utilitario. ¿Qué es eso de utilitario? Pues que tú usas las partes del evangelio que a ti te gustan. Entonces te sientes muy cómodo cuando de momento te hablan evangelio para decirte cómo sentirte bien contigo mismo. Te predican un evangelio, y digo entre comillas, para que tú puedas saber cómo salir de la depresión. Para que tú puedas manejar tus finanzas y que tus finanzas no te manejen a ti. Te hablan un evangelio de cómo tener una vida exitosa. Te hablan de cómo tú vencer el estrés. Eso es un evangelio utilitario. Esas son todas las formas en que el evangelio te beneficia a ti. No lo puedo hacer. Para tus cosas, para tu diario, para tus problemitas. ¿Y usted sabe qué? El evangelio es tan poderoso que trabaja con todas esas cosas. Pero ese no es el foco. Ese no es el foco, ese no es el centro. Ese no es el propósito. Esos son beneficios marginales de un evangelio verdadero. Pero cuando nos concentramos en un evangelio utilitario de cómo el evangelio funciona para mí hoy, pues entonces estamos sirviéndole a un falso Cristo. Pues por supuesto que el Señor quiere que tú venzas la ansiedad. Por supuesto que el Señor quiere que tú venzas el estrés. Por supuesto que el Señor quiere que tú tengas unas finanzas ordenadas, que des testimonio. Por supuesto que el Señor quiere todas esas cosas. Y eso no lo es todo. Ese no es el centro del evangelio. ¿Se entiende? Cuando nos concentramos en vivir un evangelio torcido, nosotros nunca llegamos a conocer la verdad. Tenemos un grave problema, que es que nos gusta que nos digan las cosas en vez de nosotros leerlas. En vez de nosotros buscarlas, nos conformamos con que nos lo digan. Y en el que nos lo digan es que... O validarlo. No validamos tampoco lo que nos dicen. Mira para allá que yo le dije en estos días a uno que Jonás estuvo 40 días en el vientre. Es un juego. Es un juego de trivia. Y Jaúl me dijo, no, si tú me dices que todavía Jonás está ahí, yo te lo creo. Ay, mi madre. Yo le digo a los muchachos, ustedes no crean todo lo que yo digo. Ustedes tienen que ser como los de Berea, que ustedes validen todo. Pegaron a buscar. Pegaron a buscar ahí cuántos días fue. Oye, todo el mundo hizo la asignación. No, fueron 3. Y yo, pues, tienen que hacer eso con todo lo que yo diga. Yo sé que ustedes me aman. Pero busquen también. Entonces tenemos un gran problema. Es que nos conformamos con lo que nos dicen desde el púlpito y no buscamos. Vamos a ahí, pastor, por favor. Aleluya. Aleluya. Es tiempo. Es hora de que recibas victoria sobre todos esos monstruitos en tu vida. Es hora de que nos demos a la tarea de conocer las verdades del evangelio. Yo te quiero llevar de la mano. Si tú no has encontrado la forma, si no tienes una plataforma, vamos de la mano todos. Que si uno, dice la Biblia, que si uno, dicen los evangelios, que si tú le das la verdad y tú logras que uno torne su mirada del pecado y mira hacia el Señor, eso es bendición. Con eso yo me conformo.
con uno. Así que, cuando se presenta el pecado frente a un evangelio torcido, frente a un evangelio incompleto, el círculo vicioso de la culpa nunca desaparece. Escúchalo. Cuando se presenta el pecado ante un evangelio incompleto o torcido, el círculo de la culpa nunca desaparece. El sentirte lejos de Dios y sentirte condenado jamás te dejará disfrutar realmente de tu heredad. Te vas a quedar usando el 30% del iPhone. Te vas a quedar bebiéndote el café malo. Te vas a quedar pidiéndole 50 pesitos al banco para la semana porque no sabes lo que verdaderamente Jesús conquistó para ti. Eso es como, yo me lo digo de esta manera. Si él teniendo todas las razones del por qué desistir de mí, o de nosotros, y no lo hizo. En el momento en que uno peca, ¿verdad? O comete un error, hacemos dos cosas. O nos llenamos de culpa o nos alejamos. Porque es que yo no lo merezco, pues yo no debo estar ahí. Eso es lo que normalmente hacemos. Eso realmente va contrario a lo que dice el Evangelio. Claro. Pero entonces él no desistió de nosotros. Ajá. Aún cuando por más que pasaron 1000 cosas, seguimos haciendo lo contrario. Entonces, ¿por qué yo tengo que desistir de él? Si él no lo hizo conmigo. Sí, O sea, es cambiar el pensamiento de decir, ¿me tengo que alejar porque no lo merezco? No, claro que no lo merezco. Pero porque no lo merezco es que no puedo desistir de él. Porque claro. Lo necesito. Claro, exacto. O sea, ahí es donde tú cambias el mindset de decir, no lo merezco, pues no soy digno. No, claro que no eres digno. Nunca lo vas a hacer. Pero no por eso te tienes que alejar, no por eso al contrario, te culpa. O sea, es entender quién él es. Por eso es que Cristo hace lo que hizo. ¿Tú crees que Dios no sabe que no puede? Esa fue la solución. Por eso es que se llama la buena noticia. Porque nunca pudiste. Porque nadie puede. Pero Dios quiere. Y como Dios quiere, lo hace. Y lo hizo. Hasta aquí. ¿Están conmigo? Yes. Desaparecerá completamente el pecado en nuestra vida mientras estemos aquí. ¿Está todo el mundo claro de eso? Y aquí en mi marquesina virtual. ¿Está todo el mundo claro de eso? Yes. El pecado no va a desaparecer mientras estemos aquí, en espera de que Cristo regrese por nosotros. Si eso está claro, un evangelio correcto nos permite entender que no hay condenación para los que están, están en Cristo Jesús. O sea, los que están, escúchame bien, no te la voy a dejar llevar para otro lado. Los que están son aquellos que no quieren pecar, pero fallan. ¿Entiendes que ahí hay una diferencia grandísima entre el que no quiere pecar pero falla y el que no le importa si peca? ¿Tú entiendes que algo poderoso y maravilloso está sucediendo dentro de ti si te da tristeza pecar? No. Olvídate de las manifestaciones sobrenaturales, olvídate de las manifestaciones esotéricas, místicas, de hablar en lengua, de la profecía, de que la gente se caiga para atrás, de los talentos de este, de los talentos del otro. Olvídate de todo eso. Nada de eso sirve si el Espíritu Santo no está en tu corazón.
Y si Dios no puede mezclarse con el pecado, el Espíritu de Dios no está contento con el pecado. Y si tú no estás contento con el pecado, significa que Dios está en ti. Concentrémonos en lo que nos tenemos que concentrar. No hay condenación para los que están. La profundidad de ese texto, nosotros todavía lo tenemos en loading. Porque es que te lo sabes, o sea, yo cuando empecé, tú lo terminaste, tú te lo sabes de memoria. Créete. Pero no lo has entendido. Porque yo siempre le digo a Vero, cuando tus palabras no van acorde con tus actos, es que hay un desfase, hay algo que se rompió ahí. Yo te digo que te amo, pero te meto en la cara. Yo te digo que te amo, pero te maltrato. Yo te digo que te amo, pero... Un ejemplo bobo. Usted le puede poner el que usted quiera. Cuando tus palabras van acorde con tus actos, ahí es que tú quedas como una persona confiable. Ahí es que la gente puede confiar en ti. Ahí es que la gente se siente a salvo contigo. Porque eres de una pieza, como dice la Biblia. Entonces que tú digas que no hay condenación, pero que entonces a la primera que tú te resbalaste, no me tengo que ir para la cola, tengo que empezar de nuevo. Vamos a empezar con media hora, tengo que orar media hora. Si menos de media hora, Nacho, yo tengo ahí hasta que yo no sienta que el Señor, escúchame, que esto a mí me rompieron la vida. ¿Entiendes? A mí me enseñaron a moverme y a vivir una vida en Cristo por lo que yo siento. Que si yo no siento a Dios en mi vida, Dios no está, me estoy perdido, me caí de la gracia. Que yo tengo que irme de rodillas y orar hasta que yo sienta algo. ¿Qué es eso? Y el día que no lo sienta, Dios no está. ¿Y para qué está esto aquí? ¿Para qué están las verdades inspiradas por Dios mismo, escritas para que tú las puedas repasar y te las puedas memorizar? ¿Para qué está esto si todo depende de cómo tú te sientes? Mira, Dios es soberano. Dios es soberano. Él no te debe nada a ti. Él es tan humilde que en medio del revolú y el meollo mental que nosotros tenemos, Él es tan humilde que se hace sentir en medio de tus atmósferas. Él es tan humilde que antes de serte fiel a ti, Él es fiel a sí mismo. Y cuando Jesús dijo, si yo saco fuera a los demonios, significa que el reino de los cielos se ha acercado, que la atmósfera de Dios divina irrumpió en este mundo de pecado. Y que tú te sientas triste por pecar. ¿Tú no crees que es que la atmósfera, que el reino de Dios irrumpió en tu vida de pecado y ya no te da placer? Y ahora te sientes triste. Es que si tú no te sientes que Dios está, pues Dios no está. Y vivo una vida pobre. Y las verdades del Evangelio. Yo no siento a Dios, pero Él murió por mí por amor. Yo no siento a Dios, pero su sangre me lavó de mis pecados y me liberó de la esclavitud del pecado. Yo no siento a Dios, pero eres hijo, pero eres hija. Es que yo no siento, como que a mí yo no siento nada. Y hay una heredad y una herencia. Yo no siento nada, pero no hay condenación si estás en Jesús. Las verdades bíblicas no aplican. Cuando me enseñan que tengo que todo según como yo me siento. Y si a Dios le place que tú no sientas nada, porque Él no te debe nada. Él no tiene por qué hacerte sentir nada. Él te dejó su palabra. Y si tú la crees, es que todo esto empieza a meterse por tus venas. Pero si a Dios le place que tú no sientas absolutamente nada, como quiera, Él es fiel a su palabra. Como quiera, las verdades del Evangelio existen para ti. No son más o menos, lo sientas o no lo sientas. ¿Lo puedes entender? Que no se trata de lo que tú sientas, que se trata de cuánto tú creas lo que dijo Él.
Pero como así es que nosotros vivimos hoy en día, y cuando yo no siento que te amo, significa que ya el matrimonio se rompió. Yo no me voy a meter ahí porque lo voy a dañar. Vivimos todas nuestras relaciones de importancia, las vivimos por cómo nos sentimos y no por el compromiso, por la palabra, por el contrato, por el acuerdo, porque no me siento que te amo. Lo voy a dañar, voy a seguir, voy a seguir. Es que vivimos estas relaciones las más cercanas, las más profundas, las más importantes de nuestras vidas, las vivimos por cómo me siento. Porque el mundo lo que nos ha enseñado, nos ha llenado el cerebro de basura de que es que tú tienes que seguir cómo tú te sientes. Tú tienes que perseguir ese eterno estado de felicidad. Señor, reprende el diablo. Eso no es lo que dice la Biblia. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si el Señor nuestro Padre no contestó la oración de Cristo en el Getsemaní cuando Jesús dijo, libra de mí esta copa. El hombre perfecto, sin pecado, que vivió la vida que tú no pudiste vivir. El Hijo mismo de Dios, que todo lo sabía, en sus atributos físicos tenía características sobrenaturales que ni tú ni yo entendemos ni podemos ver. Él era omnisapiente, siendo hombre, siendo humano. Él sabía todo lo que sabía el Padre, porque el Espíritu Santo los comunicaba. El Hijo mismo de Dios, el hombre perfecto, no le contestaron su petición. Libra de mí esta copa, si es tu voluntad. ¿La libraron? No, porque esa petición se movía fuera de la voluntad de Dios para ese momento. Pero cuando tú sientes que no amas, pues ya, esto se acabó. Pero si yo no siento a Dios, o no se me ha contestado una petición que llevo mucho tiempo pidiendo, en vez de entender que estoy pidiendo algo y no se me ha concedido porque se sale de la voluntad de Dios para tu vida en ese momento, en vez de entender y amar a Dios y darle gracias a Dios que no te contesta todo lo que tú quieres porque se rompe la voluntad de Dios para tu vida. Entonces no, nos molestamos, nos ponemos tristes, como no siento a Dios en mi vida porque siento un silencio para con este tema, pues. Son evangelios torcidos. Te he mencionado 4 o 5 ejemplos de evangelios incompletos, porque es que le servimos a otros evangelios, le servimos a otros cristos que no son el que dice la Biblia. No vamos a poder salir del círculo de me ensucio, me limpio si no logramos entender las verdades profundas del evangelio. ¿Se entiende? Solo así, esta está buena, solo así podremos movernos a vivir una vida libre en Cristo, una vida más allá del pecado. Solo conociendo las verdades del Evangelio nos podremos mover hacia adelante. Vivir una vida libre en Cristo más allá del pecado. ¿Se entendió? ¿Están listos para aterrizar toda esta ensalada en la Biblia y no en lo que Amé te está diciendo? Hubo un apóstol que no recibió en carne directamente las enseñanzas del Cristo, pero lo vio, estuvo cerca de él, recibió una embestida del mismo Cristo mientras perseguía a la iglesia. Y en ese proceso
cuando recibió el golpe del Espíritu Santo, que lo tumbó de su cabalgadura, en ese proceso, que fueron varios años, este apóstol recibió revelaciones de todo el plan de Dios. Vio cosas que él dice, es que no existen palabras humanas para describir lo que yo vi. Allí pasaron cosas que es que no se pueden ni decir. No hay vocabulario para poderte explicar lo que él vio. Así lo dice él. Este apóstol recibió una asignación. Él entendió que fue escogido para algo específico. Él entendió que había sido escogido para llevar los misterios de las riquezas eternas de Cristo a aquellos que no eran judíos. Esa fue mi asignación de vida. Enseñarle los misterios del evangelio a los que no son judíos y enseñarle a judíos y no judíos que delante de Dios somos iguales. Yo creo que tú sepas que para ese tiempo eso era un no. Eso era un no. ¿Ok? Agua y aceite. ¿Alguien me puede decir de quién estoy hablando? Mi favorito. De Pablo. Vamos a leer en la carta a los Efesios. Vamos a leer el capítulo 2, los versos del 4 al 9. Voy a utilizar para efectos de esta ilustración la Reina Valera de 1960 y la Nueva Traducción Viviente. Así que el que la tenga, me sigue. Voy a leer primero en la Reina Valera. Este lenguaje es un lenguaje rico, memorizable, o un lenguaje, como yo digo, fino. Un lenguaje de la alta alcurnia. Y después hay que bajarlo al castellano de nosotros. Al cejo. Para poderlo entender. Hasta aquí están conmigo, señores. ¿Se va entendiendo esto? El evangelio no conocido, las riquezas eternas de Cristo. Leo en el libro de los Efesios, capítulo 3, del verso 4. Voy a leer desde el 1, olvídate. Capítulo 3 de Efesios. Del 1 al 9. Estoy en Reina Valera. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por ustedes los gentiles. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes. Si es que habéis oído, porque Pablo no conocía la totalidad de la gente que estaba en esta iglesia de Éfeso. Esta carta que Pablo escribe a Éfeso tiene una audiencia, la iglesia de Éfeso, pero esto se transformó en una carta circular que se la llevaron a todas las iglesias de Asia Menor. ¿Se entiende? Entonces él dice, yo no sé si ustedes ya escucharon esto. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada. O sea, yo no sé si ustedes le dijeron lo que Dios había puesto en mí. El 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Él está dando un poquito de background. Yo no sé si ustedes lo saben, pero para esto fue que el Señor me llamó. Y que yo recibí una revelación en mi conversión. Y que ahí en esa revelación yo vi un montón de cosas que eso es lo que yo enseño. ¿Se entiende? El 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. En otras generaciones que no estaba Jesús. Sobre él está diciendo, esto se dio a conocer ahora después que Jesús resucita. Y me dieron la asignación a mí.
Como ahora, este es importante, estoy en el 5, la parte B, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, por medio del Evangelio. Es que la gramática funciona. Esto es lo que vengo a comunicarte. Esto fue lo que a mí, por gracia, se me fue revelado. Cuando yo recibí ese golpe y mi vida fue cambiada, lo que yo vi fue esto. Y para lo que tengo asignación es para venir a decirle a los gentiles cosas que no se fueron reveladas a los antepasados porque Jesús no había venido. El 6, que los gentiles son coherederos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de coheredero? El padre tiene bienes. Los bienes los heredan los hijos. Y si tú eres hijo y tú eres heredero, si yo soy coheredero contigo, significa que a mí me toca lo mismo que a ti. ¿Quién era el hijo? Jesús, el heredero. Y Pablo está diciendo aquí que tú y yo, si hemos depositado nuestra fe en Cristo Jesús, Señor nuestro, para el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestra alma, que nosotros somos coherederos, que nos toca lo mismo cuando no hicimos lo que hizo Él. Hello. Coherederos. Subrayo. Y miembros del mismo cuerpo, o sea, no me le des de codo a los gentiles, que esto es para todos ustedes. Y copartícipes. Pues, si nos vamos por la misma línea de los coherederos, ¿qué son los copartícipes? Que vas a participar, que vas a estar activamente disfrutando de tu herencia. Oye, si tú eres copartícipe, significa que tú vas a estar activamente disfrutando de las riquezas que se te fueron dadas. Lo voy a dejar ahí porque ya mismito lo vamos a tirar. Copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. Subraya la promesa. Nosotros somos coherederos, somos copartícipes, somos del mismo cuerpo de la promesa en Cristo por medio del Evangelio. O sea que el canal, el medio legal por el cual nosotros recibimos nuestra herencia, el canal que Dios escogió para que nosotros fuéramos partícipes activos de la herencia, es el mensaje del Evangelio. ¿Cuánto conoces del Evangelio? ¿Cuánto crees que desconoces? Y si desconoces algo, ¿cómo crees? No quiero cortar. Y si desconoces, ¿cómo tú crees que esas cosas que desconoces pudieran estar impactando tu vida hoy? Oye, escúchame. ¿Tú crees, verdad? Como somos así, ¿tú crees que puede ser que nosotros desconozcamos algunas cosas y no estemos disfrutando hoy? Que no estemos participando activamente hoy como coherederos de esa herencia. Oye, nosotros estamos claros, totalmente claros, que cuando Cristo regrese por nosotros, nosotros seremos hechos perfectos con Él y recibiremos
el galardón más hermoso que es vivir no con Él, en Él. La pregunta es si esta herencia es exclusiva para cuando pase eso o si a ti te dieron una herencia en vida. La pregunta es ¿cuándo empieza el disfrute de tu herencia? Si el disfrute de tu herencia dice la Biblia que empieza cuando Cristo regresa por ti, tú eres llevado, tú eres resucitado juntamente con Cristo, o si el disfrute y la participación de tu herencia comienza en el momento en el que tú aceptas a Jesucristo como exclusivo Salvador y tu alma es llevada de las tinieblas a la luz. Decide lo que tú quieras. Yo te voy a decir lo que dice la Biblia. Y tú decides. Amén. Esto está bueno. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, de la cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Ahí él te dijo la asignación que él tiene. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio. Escúchalo. Se me fue dada la gracia para anunciar entre ustedes el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Este tipo está brutal. 9. Y esta palabra es que la tienes que subir. Y de aclarar. Es que si Pablo tiene que aclararlo es porque hay confusión. Si él tiene que aclarar algo es porque la gente no lo está entendiendo. ¿Sí o no? Anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál será la dispensación del misterio escondido. La dispensación es y cómo se va a entregar y a repartir este misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Ya, 9, ya, lo dejé en el 9 porque si no él sigue por ahí para abajo mandándote cosas que verdaderamente uno se sigue enredando. Pero ya, hasta ahí. Verso 6. Dice la Reina Valera. ¿La nueva traducción viviente? Sí. La nueva traducción viviente dice: riquezas heredadas por los hijos de Dios. Verso 6. Reina Valera, coherederos y copartícipes de la promesa. Nueva versión internacional. Beneficiarios de la misma herencia y participantes de la promesa. ¿Tú querías leer algo ahí, Vero? El último que leíste. El 8 al 9. Pues léelo. En nueva versión. Una traducción viviente. Nueva traducción viviente. Dale que me sonaron la alarma. Aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, Ajá. por su gracia, Él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición. Tesoros inagotables. Que tienen. A disposición. Espérate. No que tendrán. Que tienen. Que tienen. A disposición. A disposición. Por medio de Cristo. Mm. Y el 9 dice: fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el comienzo. Bello. Estamos en la misma página. Se está entendiendo que Pablo tenía la asignación de aclarar las cosas que confusamente la gente estaba viviendo. Está claro que esto fue una carta circular porque lo que él reveló en estos textos fue tan hermoso
que el concilio dijo, esto hay que pasarlo por todas las iglesias y lo tienen que leer en voz alta. ¿Se entendió? ¿Están conmigo hasta aquí? ¿Te das cuenta que justo desde el comienzo él está dejando bien claro que Dios es alguien superior a él, ¿verdad? Y él dice que es por su gracia, por su gran poder que él me concedió. O sea, él tenía bien claro cuál era el lugar de Dios en su vida. De eso no hay duda. Por eso es que ahí es donde nosotros fallamos, porque realmente nosotros no tenemos claro quién es Dios en nuestra vida. Lo vemos demasiado pequeño para lo grande que es. Y por eso es que pasa todo esto que estamos hablando. O sea, que es bien bello ver en cada versículo que Él lo pone en el lugar. Porque es por su gracia. Y todo el tiempo lo está poniendo acá arriba. Y sin embargo, nosotros, en nuestro diario, por eso pasa la culpa, por eso pasa todo lo que pasa, porque lo tenemos acá. No, es que no le damos el lugar que Él tiene en nuestra vida. No hay un entendimiento claro. Te leíste el libro y no te acuerdas. Pues no lo entendiste, bebé. No lo entendiste, te lo comiste, te lo tragaste, lo engavetaste porque lo terminaste, pero no te acuerdas. ¿Qué hiciste? ¿Se entendió? Voy a aterrizar. Por favor, necesito que esto lo entiendan. Ponme los nenes ahí porque necesito que todos entendamos esto. Si no, perdimos el tiempo. ¿Se entiende? Aquí habla de una promesa. ¿Cuál era la promesa? ¿Cuál era la promesa? Dale para atrás. Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que los profetas? Tú puedes decir, la promesa era que venía un Salvador. No, pero es que hay algo más profundo que ¿para qué? Había una promesa y el Salvador iba a ser el medio. Lo que Dios iba a utilizar para cumplir esa promesa. ¿Están conmigo? La promesa era, yo les quitaré su corazón de piedra y les daré un corazón de carne en el que habitará mi ley, en el que habitará mi ley. Y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Esa es la promesa. Que Dios iba a vivir dentro de ti. Yo siento a Dios. Esa era la promesa. El Salvador, el Cristo, Emmanuel, Dios con nosotros, era el canal, el medio, la herramienta que Dios iba a utilizar para cumplir su promesa de que iba a vivir en ti. Y Juan dijo, y la palabra se hizo carne. Aleluya. Entonces, la promesa es que Dios va a vivir en ti. Esa fue la promesa que los profetas, valga la redundancia, profetizaron. Alguien tenía que venir a cumplir esa promesa y la palabra se hizo carne y habitó en medio de nosotros y vivió la vida que tú no pudiste vivir y murió la muerte que te tocaba morir a ti para que se acabara la enemistad entre tú y Dios y ahora podemos tomarnos de la mano y Dios puede, como en el Edén, volver a ser tu amigo. Entonces voy a empezar a apretar. Bajemos un escalón. Las riquezas eternas de Cristo. ¿Tú crees que si Dios vive en ti, eso se nota? Es que si la promesa está cumplida,
Si verdaderamente tú pusiste tu confianza para el perdón de tus pecados y la salvación de tu alma en Jesús, y Dios vive en ti, es que si Dios vive en ti, es que tienen que pasar cosas como que Dios vive en ti, ¿sí o no? Es que la vida de Dios se tiene que ver manifestada, que no hay de otra. Y Juan fue pero súper claro con esto en sus 3 cartas. Dijo blanco o negro, papi. O vive Dios en ti o no vive en ti. O amas a tu hermano o no lo amas. O sea, that's it. No digas que Dios vive en ti si no amas a tu hermano. O la fuente da agua o Coca-Cola. Pero no da de las dos. ¿Se entiende? La herencia es todo lo que le pertenece al Padre. Dice que seremos participantes de todo lo que sucede cuando Dios vive en ti. Mira, cuando Dios vive en ti, en tu vida hay amor. Para el enemigo. ¿Sabes qué mérito hay en amar al que te ama? Jesús lo dijo. No hay mérito en amar al que te ama. Pero cuando Dios vive en ti, se te hace fácil amar a las personas que en tu naturalidad no puedes amar. Cuando Dios habita en ti, hay gozo en tu vida. El gozo no te lo quita nadie. El gozo no te lo quita que te explotó la goma, que chocaste el carro, que te robaron la identidad y te vaciaron la cuenta. El gozo no es felicidad. Pero cuando Dios habita en ti también hay felicidad. Y se la pegas a los demás. Cuando Dios vive en ti hay bondad. Bondad es que haces actos buenos. Cuando Dios habita en ti hay benignidad. Eso es que te gusta estar alrededor de las cosas buenas. Bondad y benignidad. Bondad es algo que tú haces, la benignidad es de lo que te rodeas. ¿Se entiende? Hay dominio propio. Sí, cuando Dios vive en ti, te aguantas la lengua. Cuando Dios habita en ti, piensas 2 veces lo que vas a escribir. Cuando Dios habita en ti, escúchame por favor. Cuando Dios habita en ti, dejas de hacer cosas porque son malas. En vez de tú decir, no voy a hacer esto porque es malo y Dios me castiga. Cuando Dios vive en ti, existe un dominio propio y empiezas a escoger a Dios. Yo no puedo contra esta tentación, pero yo te escojo a ti. ¿Usted vio qué bello es eso? ¿Tú sabes la diferencia que hay entre eso y que tú digas, no lo puedo hacer porque es que es malo, es que el Señor se pone triste, es que uy, voy para la cola otra vez? ¿Viste la diferencia? No, es que quiero escogerte a ti, yo sé que no puedo, pero ponme lo que sea dentro de mí, dame de ese dominio propio para yo escogerte a ti. ¿Tú ves la diferencia? Cuando Dios habita en ti, hay seguridad, hay fidelidad, hay fe, hay valentía, hay obediencia, hay firmeza, hay contentamiento, hay agradecimiento. Eso es lo que pasa cuando la promesa de que Dios vive en ti está viva. Eso es lo que pasa cuando empiezas activamente a participar de las eternas riquezas de Cristo. ¿Tú te sientes que estás experimentando estas cosas?
Tú sientes que estás experimentando amor, gozo, paz, bondad, benignidad, dominio propio, felicidad, seguridad, fidelidad, fe, valentía, obediencia, firmeza, contentamiento, agradecimiento. Mira, pues no todas, pero algunas. Pues estamos ahí. Estamos ahí. Dios habita en ti. Y si sientes algunas y no todas, te falta. Porque están para ti. Estás usando el 30%, papi, siento más que amor. Y a veces, pues estás usando el 30%, te estás tomando el café malo todavía. Hay más. Y salió el grillito ahí para que mi esposa lo ame. ¿Entiendes que hay más? Escúchame, que estoy ya cerrando, ya nos vamos. ¿Cuánto tú sientes que estás experimentando ese, no le quiero decir fruto para que no te me confunda, esas señales, esos beneficios de que Dios habita en ti, versus cuán ocupado estás pensando en lo inadecuado que eres y en todo lo que tú tienes que arreglar? Tírale. Abre la puerta, busca las llaves. Vuelvo, no se me vayan que estoy terminando, vuelvo. ¿Cuánto tú sientes que estás experimentando los beneficios de que Dios vive en ti, de que esa promesa se cumplió y Dios vive dentro de ti? ¿Estás concentrado en eso o estás concentrado en lo inadecuado que eres y en todas las cosas que tienes que arreglar? Y estás tratando de hacer un plan de ver cómo yo empiezo a arreglar esas cosas para que Dios me acepte. ¿En qué estamos gastando nuestro tiempo? Por favor, si tú no has podido empezar a experimentar amor, gozo, paz, bondad, benignidad, si tú no has podido empezar a experimentar la vida de Dios en ti, estás sirviéndole a un Cristo falso, estás sirviéndole a otra cosa que no es el evangelio que Pablo nos predicó a los gentiles. Tú estás en otro lado. Estás en el círculo vicioso de me ensucio, me limpio, me ensucio, me limpio, me ensucio, me limpio. Quiero dejarte con esta estampa. Delante de nosotros solamente vemos un solo círculo. Siempre que peco contra ti, tengo que venir a ti, me vuelvo y me ensucio, me limpio, me ensucio, me limpio, me ensucio, me limpio. Y esto, la culpa, el sentirme alejado de Dios, no nos deja pasar a experimentar otras cosas en Cristo, como son estos beneficios de que Dios habita en ti. El precio se pagó. Y estás usando el celular más que para enviar mensajes de WhatsApp. Estás enfocado en todo lo que no puedes. Estás enfocado en el pecado. La culpa se apodera todavía de ti. Estás enfocado en un tema que ya se resolvió. Jesús no murió por tus pecados antes de que vinieras a Él. Él murió por todos los pecados de toda la humanidad, que lo iba a aceptar como Señor y Salvador, pasados, presentes y futuros. ¿Tú entiendes? Me permite un momento. Justo en ese punto, no lo voy a cambiar, justo ahí donde está. En el capítulo anterior, capítulo 2, versículo 8, mira qué bello dice exactamente lo que acabas de decir. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que Él preparó para nosotros tiempo atrás. Evangelio 101. Bello, gracias por eso. Escúchame. Si Dios todo lo sabe, Él es omnisapiente. Eso tú no lo puedes entender porque son
características eternas de Dios que nosotros no las entendemos. Pero si Dios todo lo sabe, significa, Raúl, que cuando tú naciste, ya Dios sabía todas las formas en las que tú le ibas a romper el corazón a Él. Él las sabía todas. El día, la hora, todo. Él lo sabía. Y a pesar de todo lo que Él sabía, Él te amó. ¿Tú sabes por qué nosotros no podemos experimentar esa característica de Dios? ¿Sabes por qué no? Porque si yo te digo a ti que Yenian en 5 años te va a hacer una, papi, te va a hacer una. Si tú supieras hoy que ella te va a fallar en 5 años, tú no la vas a tratar igual. Tú no la vas a tratar igual. Si yo te digo a ti que el año que viene una muy buena amiga tuya te va a defraudar, tú la vas a empezar la vas a empezar a tratar diferente desde hoy. Y te vas a privar de disfrutarla en tu vida el año antes de la transgresión. Si yo te digo eso, que Yenian te va a fallar en 5 años, tú la empiezas a tratar diferente desde hoy y te privas de disfrutar lo que el Señor tiene para ti con ella esos 5 años. Por eso es que nosotros no podemos manejar las cosas eternas de Dios. Por eso no, eso es pum, cerrado. Tú no puedes saber lo que va a pasar mañana porque es que cambias. Porque no amamos igual que Dios, pero qué bueno que Dios nos ama distinto a como nos aman los hombres. ¿Se entiende? Entonces, si Dios, sabiendo todos tus pecados, como quiera te amó, como quiera escogió morir por ti en la cruz. En la cruz, su muerte, el derramamiento de su sangre, pagó el precio por todos tus pecados, los que ya Él sabía que tú ibas a cometer, antes, presentes y futuros. Y en su resurrección, Él consumó, realizó, terminó, finalizó ese contrato, ese intercambio. Significa que el problema de tu pecado ya está resuelto, mi amor. Que tú no tienes que estar dedicándole tanto tiempo a eso. Ya el problema se resolvió. La pregunta, lo que diferencia a unos cristianos de otros es cuán rápido corres a la cruz cuando pecas. No es si te perdonan o no te perdonan. El tema ya está resuelto. Ya fuiste liberado de la esclavitud del pecado. Ya te pone triste porque ya se resolvió el problema. La pregunta es cuán rápido vas a los pies de Cristo. Porque si no vas rápido, empiezas a sentirte confiado. Y tienes que tener cuidado. El arrepentimiento llega a tu corazón porque Dios es bueno, por la bondad de Dios, no porque tú eres bueno, no porque tú amas tanto a Dios que me pongo triste. No. Romanos capítulo 2, verso 4. Pablo le dice a los romanos, ¿acaso ustedes ignoran que el arrepentimiento llega a ustedes como bondad de Dios para la salvación de sus almas? Pablo les está diciendo, si te sientes triste es porque Dios es bueno, es porque el tema de tu pecado ya se resolvió. No gastes tanto tiempo en el me limpio, me ensucio, me limpio, me ensucio. Hay que empezar a moverse. Y termino con esto, el tema del pecado no va a terminar. Es claro, lo dice la Biblia, que mientras esperamos que Cristo regrese por nosotros, en ese periodo el Espíritu Santo va a seguir trabajando en nuestras vidas. El tema del pecado nos va a seguir dando victoria sobre ciertas cosas en su tiempo y bajo su voluntad.
Y eso se llama santificación progresiva. Eso es algo que no va a terminar hasta que Jesús venga por nosotros. So, ese proceso de santificación progresiva, ese proceso de que tú te arrepientes, corres a la cruz y el Señor te empieza a dar victoria sobre pecados concurrentes en tu vida, eso nunca va a parar. Pero es que esa no es la vida. Eso no es todo. A ti no te mandaron. La gran comisión no es peca, corre a la cruz para yo seguir limpiándote. La gran comisión es id y haced discípulos. Vete y vive una vida cumpliendo la promesa de que Dios vive en ti. Sé libre en Cristo porque para ti no hay condenación y muéstrale al mundo que la promesa se cumplió, que Dios está habitando en ti. Sé luz, sé sal. Utiliza los talentos que Dios te dio para bendecir la gente. Comunica las grandezas de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y vete y díselo a más gente y que sean discípulos. Y repeat. Wash, wax, repeat. Y lo seguimos haciendo. Entonces no lo podemos ver como que es que si no salgo de esta esfera del pecado no puedo pasar a la otra. No, es que se tienen que dar las dos al mismo tiempo. Es que mientras tu santificación progresiva sigue y tú le sigues dando oportunidad a que el Espíritu Santo te siga dando victoria en pecados concurrentes en tu vida y tú le das ese espacio y Él te sigue limpiando, tú sigues siendo luz, siendo sal, bendiciendo gente, porque esa es la vida de Dios. ¿Se entendió? Cuando entendemos que el tema del pecado está resuelto y que aún el arrepentimiento que existe en mi corazón lo pone Dios porque es bueno y Él quiere que mi alma se salve y yo entonces obedezco, eso es lo único que me toca hacer a mí, obedecer esa tristeza de ese arrepentimiento y correr donde Él, mientras sigo caminando la carrera, bendiciendo, buscándolo, reflejando. ¿Se entiende? Vivimos así. Más que vivimos en un país que fue dominado gran manera muchas décadas por el pentecostalismo acusador. Yo nací ahí. Es difícil uno no castigarse, pero es que si no, nunca empezamos a experimentar las eternas riquezas de Cristo, que Pablo dice que hay partes de tu herencia que son para hoy. Es hoy que el Señor quiere que tú participes del amor, del gozo, de la bondad, de la obediencia, de la fidelidad. Es hoy, no cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga nos van a dar otra tajada grandísima de la herencia. Pero hay cosas que tenemos que están para nosotros hoy, en cumplimiento de la promesa de que Dios iba a habitar en ti. Hasta aquí. El fin del evangelio no es la salvación. Hay mucha gente que conocen suficiente evangelio para ser salvo y mandan. Escucha. Hay mucha gente que conocen suficiente evangelio para ser salvos. Más nada. Ese evangelio no le da para más nada. No le da para bendecir a nadie. No le da para vivir una vida con amor, con gozo, con paz, con bondad, con benignidad, con abundancia. No de riquezas, con abundancias espirituales, no les da. Les da para ser salvo. Perdón por mis pecados, tú me lavas, pan, y Cristo viene y son salvos, van para la nube. ¿Ah? Bastante con capa con un lado. Ahí, japao. No, pero es que el sacrificio de Cristo no me parece que era tan limitado como solamente para que tu alma sea salva. No, es que hay tantísimo más. Pero por falta de tiempo no lo estudiamos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo empezamos a tener un entendimiento más claro y más correcto de lo que es el evangelio? Es mi misión
que en esta serie podamos empezar a profundizar y entender temas como la justificación, la sustitución doble o la doble sustitución de Cristo, la propiciación, la expiación, la glorificación y otros términos. Ahora yo te pregunto, ¿te has detenido a estudiar alguno de estos conceptos que te he mencionado? ¿Sabes lo que significa? ¿Sabes lo que es expiación y cómo eso impacta tu eternidad y tu vida hoy? ¿Conoces cómo funciona el término de la expiación y cómo eso impacta tu eternidad y tu vida hoy? Pues porque por falta de tiempo realmente no enseñamos estos conceptos que son tan valiosos para entender la profundidad de lo que te acabo de resumir hoy. ¿Se atreven a ir conmigo en estos próximos meses a ver todos estos conceptos? Gracias, nos dé favor para poder hacer esto. Amantísimo Dios, gracias, te damos gloria y te damos siempre tu misericordia, Padre.